Hola con todos. En este video vamos a tratar de explicar cómo hacer para que la Raspberry Pi 4 bootee, ¿no?, sobre el USB, ¿no? Que básicamente tendría que ser el USB 3.0, porque en el 2.0 ya no tendríamos la velocidad necesaria y nuestro sistema iría bien lento. ¿Ok? Al hacerlo bootear por el USB, por el 3.0, ¿no?, podemos hacer bootear netamente una memoria, ¿no?, un pendrive, un USB como tal, o un disco duro estado sólido, ¿no? Ya dependerá de cada uno cuál desea usar. ¿Sí? Para entender el funcionamiento, básicamente es saber que esta placa, ¿no?, el Raspberry, que si bien por defecto el sistema operativo viene en la micro SD, esta placa tiene una memoria interna llamada una EEPROM. ¿Okay? Tiene una EEPROM donde en esa memoria interna la EEPROM se almacena la información de buteo, ¿no?, donde ahí contiene la información. Entonces, ¿quién contiene el dato de dónde arrancar? Si la micro SD o por el USB, la memoria EEPROM. ¿Okay? Ahora, desde el 3 de septiembre, ya los que compren una placa de fábrica, ¿no?, a partir del 3 de septiembre, donde ya ha sido grabada la EEPROM, el 3 de septiembre hacia adelante, del 2020 hacia adelante, ya no tendrían que hacer nada, ¿no?, porque por defecto ya va a bootear puede bootear sobre cualquiera de los dos, sobre la micro SD o sobre el USB. Entonces, más que nada, eso sería para los que tenemos una placa anterior al 3 de septiembre, ¿no?, del 2020, donde ya cambió. Entonces, vamos a hacer más o menos cómo es el proceso. Pero recuerden, entonces, la clave de todo está en el EEPROM, ¿no? El EEPROM es quien contiene esa información. ¿Ok? Tenemos acá el Raspberry. Estoy conectado remotamente al Raspberry y vamos a ver acá algunos comandos básicos. Primero, saber qué versión tiene la EEPROM, ¿no? ¿Qué versión tiene en mi caso la Raspberry que yo tengo? Para eso simplemente con el comando bc, ¿no?, perdón, bcgen, okay, bcgen, y ponemos bootloader versión. Con eso podemos ver cuál es la versión del bootloader que tenemos en la EEPROM. Okay, la versión del bootloader que tenemos es del 16 de abril, ¿no? Entonces, por defecto, el mío no va a bootear desde el USB, ¿no? Va a bootear de la micro SD, ¿no? Entonces voy a poner acá para que lo tengan, ¿no?, la versión, ¿no?, del firmware, del bootloader, ¿no?, con este comando. Y si quieren corroborar o ver la configuración, ¿okay?, ver la configuración de este bootloader, cómo está configurado, simplemente con el mismo comando sgen y ponemos bootloader, le ponemos config. Con eso vamos a ver la configuración del bootloader. ¿Okay? Y acá está básicamente el orden, ¿no? Boot order básicamente está con el order 1, significa que con el 1 va a bootear sobre la micro SD nada más, ¿no? Cuando está en el 4, significa que puede bootear sobre el USB. Ahorita está en el 1, entonces significa que solamente va a bootear sobre la micro SD. Es la configuración del bootloader. Y es por eso que por defecto no puede bootear. Sin embargo, ya para los que tengan placas, ¿no?, a partir que hayan sido grabadas el bootloader después del 3 de septiembre, ya básicamente ya va a estar con la configuración, con el nuevo bootloader y con la configuración del 4 de septiembre. Perdón, con la configuración ya para que bootee desde la micro SD o desde el USB. Ahora, ¿dónde se encuentran los firmwares, ¿no? ¿Dónde se encuentran los firmwares en el Raspberry, ¿no?, de los firmware que tenemos disponibles para poder grabar nuevos bootloaders, ¿no? ¿Dónde se encuentra esa ruta? Primero, obviamente, han tenido que hacerle apt-get update, luego han tenido que hacerle apt-get upgrade, ¿ok? Han tenido que hacer eso. Entonces, la ruta de los firmwares básicamente se encuentra en este de acá, ¿no? Lib firmware Raspberry bootloader, ¿no? En esta ruta se encuentran los firmware disponibles que nosotros tenemos en el momento de actualizar. ¿Okay? Recuerden que tienen que haber hecho el apt-get update a Gray, ¿no?, básicamente. Listo, entonces tenemos tres tipos, ¿no? Tenemos el beta, el critical y el stable, ¿no? Vamos a entrar al critical, que es por defecto. Tenemos estos firmware disponibles, ¿no? Miren, tienen uno del 4 de abril y uno del 9 de abril, en mi caso, del 3 de abril, perdón, el 9 de septiembre, ¿no? 3 de septiembre, perdón. Ya viene ya cuando ustedes instalan un sistema operativo. Yo lo he instalado el día de hoy, en octubre, y ya viene con ese firmware.
Anteriormente no venía con este firmware y tenían que hacer un apt, apt-get, un full upgrade, ¿no? Tenían que hacer un full upgrade a todo el Raspberry. Pero ahora si lo instalan con la última versión, ya les viene el firmware disponible. También igual en el stable tenemos más firmware, ¿no? Del 4, del 6, del 7, del 9, ¿no? Tenemos más firmware disponible. Entonces nos interesaría instalar este firmware de acá, ¿no? El 3 de septiembre, ¿no? Este firmware es la que necesitamos instalar. Para instalar este firmware del 3 de septiembre, ¿no? Voy a regresar. Ya sabemos dónde se encuentran, ¿no? En esta ruta se encuentran los firmwares. Entonces vamos a ver la configuración, a actualizar. Para actualizar el firmware, ¿no? ¿Dónde se encuentra esa configuración? Esa configuración la encontramos en el archivo etc nano, perdón, etc default, y acá lo encontramos en RPI EEPROM update. Acá nos va a indicar en cuál de estos directorios stable, ¿no? Los que teníamos acá, ¿no? En stable, critical o beta va a utilizar para hacer la actualización. Por defecto está en critical, ¿no? Sin embargo, ya se recomienda usar el stable, ¿no? Entonces acá en vez de critical le cambiamos a stable. Simplemente para que utilice los firmwares del directorio stable, nada más. ¿Por qué cambiamos acá? Y esto lo voy a colocar. Entonces, porque en el archivo de configuración le vamos a decir utiliza el firmware de la carpeta stable, ¿no? Básicamente, de acá, ¿no? Para actualizar el de acá, el de 9D3. Y listo. Entonces lo que nos quedaría prácticamente es simplemente ya actualizar, ¿no? Hacer el proceso de actualización. O sea, actualizar ese nuevo firmware. ¿Sí? Okay, entonces nos quedaría actualizar el firmware, ¿no? A la última versión, ¿no? Recuerden, para revisar qué versión tenemos, es con BC Gen, ¿no? Bootloader ya lo hemos hecho, voy a simplemente repetir, ¿no? Tenemos el firmware del 16 de abril, y para ver la configuración de ese firmware, acá, ¿no? En el boot order está en el 1, ¿no? Y debería ser en el 4.1 para que bootee primero sobre el USB, si no se puede, sobre la ASD, ¿no? O viceversa. ¿Okay? Entonces vamos a cambiar esto de acá. Vamos a actualizar entonces el nuevo firmware. Para actualizar el nuevo firmware es con el comando RPI EEPROM update, y acá ponemos la -D, -F, y ponemos la ruta del nuevo firmware que queremos actualizar. Entonces acá ponemos la ruta. En mi caso será lib, correcto, será firmware Raspberry bootloader stable, y acá tenemos disponible el PEEPROM, el de la última versión 2020-0903. En mi caso sería todo este comando, ¿okay? Donde más largo es la ruta que otra cosa, para actualizar el firmware, ¿no? Para actualizar el firmware es toda esta ruta de ahí, ¿no? Todo este comando con toda esta ruta. Y luego le damos clic en actualizar. Enter. Y ya se actualizó y me pide rebootear para que aplique los cambios. Entonces voy a ponerle reboot y esperamos a que reinicie para aplicar los cambios. Vamos a esperar unos segundos. Ok, ya debe haber levantado. Vamos a darle acá en un restart. Ok, y Raspberry. Y ahora vamos a aplicar el comando psgen bootloader version. Miren, ya tengo ahora el bootloader de la versión del 3 de septiembre, ¿no? Que ya lo he actualizado. Y ahora vamos a ver bcgen bootloader config. Y miren, ahora el order está en 4.1, ¿no? Es decir, va a bootear sobre el USB y sobre la micro SD. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se busca básicamente, ¿no? El proceso es sencillo. Repito, anteriormente ya cuando no se tenía la lista de los firmwares, ¿no? Se tenía que volver a hacer un full upgrade, ¿no? Pero ahora ya en las últimas versiones, si ustedes instalan el último sistema operativo, ya les viene con esa lista disponible, ¿no? Básicamente. Ok, entonces ya tenemos acá
ya no está nuestro sistema listo para bootear el, sobre el USB, ¿no? Ahora lo único que nos quedaría es instalar el USB, ¿no? O sea, es decir, nuevamente hacer la instalación. Miren, en mi caso, voy a poner un ratito acá. ¿No? Yo tengo acá un USB 3.0, tiene que ser, ¿no? Un USB 3.0, el cual voy a colocar en la laptop para poderlo instalar el sistema operativo. Entonces, sobre ese sistema, perdón, voy a correr el Raspberry Mayer. Y sobre ese sistema voy a escoger, ¿no?, el de full de 32 bits. Es una memoria USB de 32 gigas y le voy a dar en Write. Y ahí empieza el proceso de escritura. Voy a esperar, ¿no?, a que termine el proceso para luego ya continuar. Ok, terminó la instalación. Le damos en continuar. Cerramos. Voy a sacar el USB. Ya lo saqué, pero lo voy a volver a colocar solo para hacer un pequeño cambio. Acá en el boot, ¿no?, voy a cambiar el config. Voy a descomentar HDMI igual a safe, porque tengo problemas con mi monitor que no lo reconoce, ¿no? Entonces, y luego también acá voy a crear el archivo SSH para ya conectarme directamente. Listo. Ahora sí voy a expulsar. Ya está. Entonces está listo para instalar. Ahora acá en el Raspberry que tengo corriendo, voy a ponerle init 0 para apagar. Y listo. Entonces tenemos acá. Okay. Vamos a ver esto. Ya está. Voy a apagar el switch. Voy a aumentar un poco. Ya está. Entonces voy a sacar acá la micro SD. Ya la saqué la micro SD. Okay, ya no tiene la micro SD. Y voy a conectarle en el puerto USB, en uno de los puertos USB 3.0, la memoria. Ok, está sin micro SD. Y listo. Vamos ahora. A ver, un minuto. Voy a acomodar un ratito ya está. Ahora voy a darle a emprender. Ya le di y vamos a esperar a que reinicie. O a que inicie, ¿no? Está ahí iniciando, ¿no?, sobre el USB, ¿no? Vamos a, perdón, no le he puesto el cable, ¿no? Voy a conectarle el cable del monitor. Ya está. Ahora sí ya le he colocado el cable, ¿no?, del monitor. Y ahí está iniciando. Va a demorar un poquito, ¿no? Va a hacer este paso al comienzo hasta que levante, ¿no? Pero ahorita lo está conectado del USB, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya levantó. Ok, ya podría conectarme acá, ¿no? Bueno, estoy intentando, todavía el VNC no está habilitado, pero sí el SSH, porque le puse para que se habilite. Pongo que sí. Y Raspberry, ya está. Ahora le pongo el Raspi Config. Acá le pongo en Interfacing, VNC, habilito. Ok, finalizo. Y acá ya debería, vamos a ver acá en el VNC.
¿no? Y ya nos sale el mismo mensaje, ¿no? ¿No? Y ya tenemos ahí instalado, ¿no? Ya estamos accediendo, ¿no? De manera bien rápida porque estamos usando el USB 3.0. Si fuera el USB 2.0, de repente hasta ni carga la parte gráfica porque es bien lento. ¿Okay? Si lo van a hacer para que bootee desde su USB, tendrían que hacerlo desde la mínimo, tiene que ser sí o sí en el 3.0. Así como lo hemos hecho por el USB, puede ser también sobre un disco de estado sólido. El detalle del disco de estado sólido es que muchas veces pide demasiada corriente. Entonces, cuando utilicen el disco de estado sólido, asegúrense de tener el adaptador, ¿no? Con los dos cables de conexión para que aparte se pueda energizar, ¿no? Porque puede ser un tema de corriente que el USB no le entrega la corriente necesaria y no vaya a bootear, ¿no? O bootea y se reinicia, ¿no? Básicamente. Ok, esta es la manera entonces donde booteamos desde el USB. Muchas gracias por su atención y nos quedamos ahí.